Bienvenido a una lección sobre el teorema de la bisectriz angular. El objetivo de los videos es establecer y demostrar la convergencia del teorema de la bisectriz angular. El teorema de la bisectriz angular nos dice que si un punto está en el interior de un ángulo y es equidistante de dos lados, entonces se encuentra en la bisectriz angular. Entonces, si consideramos este punto aquí en el interior de este ángulo azul más grande, y eso es equidistante a los rayos azules que forman el ángulo, lo que significa que este segmento verde aquí es congruente con este segmento verde aquí. Entonces este punto negro debe estar en la bisectriz angular como vemos aquí en rojo. Veamos si podemos probar esto. Se les dio que el segmento ED es congruente con el segmento FD. Y la longitud de ED y la longitud de FD son la distancia más corta al rayo AB y al rayo AC. Queremos demostrar que el rayo AD biseca el ángulo azul, ángulo BAC. Echemos un vistazo a un diagrama más grande. Y hable acerca de una estrategia antes de escribir esto. De nuevo, se nos dice que este segmento es congruente con este segmento. Pero como también se nos dice que la longitud de estos dos segmentos es la distancia más corta a estos dos rayos azules. Esto nos dice que estos segmentos deben ser perpendiculares a los rayos. Esto es importante porque ahora tenemos dos pequeños triángulos rectángulos, uno aquí y uno aquí. Entonces, si podemos demostrar que estos dos triángulos son congruentes, entonces podemos afirmar que el ángulo BAD es congruente con el ángulo FAD. Y por lo tanto este rayo se dividiría, el ángulo azul más grande. Ahora es un poco complicado acerca de esto, es que sabemos que los dos triángulos rectángulos comparten lado A. Y, por supuesto, el segmento AD es congruente consigo mismo. Pero observe cómo las partes correspondientes de estos triángulos son ángulo, lado, lado. Son laterales, angulares. Y recuerde que de lado a ángulo no prueba que dos triángulos sean congruentes. Sin embargo, ya sabemos si estos son triángulos rectángulos. Podemos demostrar su congruencia por la hipotenusa congruencia de la pierna. La hipotenusa correspondiente y las patas correspondientes son congruentes. Y por lo tanto, estos dos triángulos son congruentes. De nuevo porque son triángulos rectángulos. Así que sigamos adelante y escribamos esto. Nuevamente comenzaremos declarándolo dado. De nuevo, porque sabemos que la longitud de la D, y la longitud de la DF son la distancia más corta a estos dos rayos azules. El segmento ED debe ser perpendicular al rayo AB. Y segmento FD debe ser perpendicular a rayo AC. Y nuevamente, la razón de esto es la distancia más corta de un punto a una línea. Siempre es perpendicular. Y ahora porque sabemos que estos segmentos y rayos son perpendiculares, conocemos ese ángulo AED. Y el ángulo AFD son ángulos rectos. Esto es por definición de líneas perpendiculares. Y si estos dos ángulos son ángulos rectos, triángulo AED y triángulo AFD son triángulos rectángulos. Por definición de triángulos rectángulos. Esto es importante decir porque. Esto es importante para indicar si queremos usar la congruencia de la pierna con hipotenusa, para demostrar que estos triángulos son congruentes. Entonces, para el paso 5, indicaremos que el lado AD es congruente consigo mismo. Esto es por la propiedad reflexiva. Y nuevamente, esto es suficiente para demostrar que estos dos pequeños triángulos rectángulos son congruentes. Este segmento es congruente consigo mismo. Entonces el triángulo AED es congruente con el triángulo AFD. Y esto es por el teorema de congruencia de piernas hipotenusa. Lo que de nuevo solo se aplica a los triángulos rectángulos. Entonces, ahora sabemos que las partes correspondientes de estos dos triángulos son congruentes. Entonces el ángulo malo
es congruente en ángulo φ. Esto se debe a que las partes correspondientes de los triángulos congruentes también son congruentes. Y si estos dos ángulos son congruentes, raya debe bisecar el ángulo azul más grande o ángulo bac. Esto es por definición de bisectriz angular. Ahora hay una cosa más que quiero señalar antes de terminar este video. Porque el teorema de la bisectriz angular y su inverso son ambos verdaderos, podemos establecer una declaración bicondicional. O y sí solo si declaración. Lo que sería un punto está en la bisectriz angular de un ángulo. Sí solo si es equidistante de los lados del triángulo. Y creo que nos detendremos aquí para este video. Espero que hayas encontrado esto útil.